Hola, yo soy Maricha Martínez Sosa y quiero darle las gracias a la Universidad APEC por esta oportunidad de compartir conocimiento contigo. Hoy vamos a estar hablando sobre los sesgos cognitivos y cómo estos pueden interferir o potenciar nuestra creatividad y nuestra capacidad de innovar, sobre todo en la era de la inteligencia artificial. Vamos a iniciar con lo más básico, por el principio, ¿no? Que es precisamente, pues, ¿qué hacemos todos los seres humanos cuando vamos a iniciar un día? ¿Qué hacemos cuando vamos a despertarnos? Quizá tú pienses, bueno, lo primero que tengo que hacer es abrir los ojos, quizá apagar el despertador, pararte de la cama y pues puedes comenzar a pensar en todas las cosas que rutinariamente haces para iniciar tu día. Sin embargo, lo que realmente está sucediendo dentro de ti es que tú entras en un paralizante universo de decisiones. Uno que llega a ser tan, pero tan complejo que puede llegar a ser insostenible. Y precisamente por eso es que nuestro cerebro ha decidido o ha aprendido con nuestra evolución a tomar una serie de atajos. Esos atajos mentales son los que nos permiten respirar, movernos, caminar sin tener que pensar, inhalo, exhalo, y así sucesivamente en cada una de nuestras respiraciones. Es algo que hacemos de manera automática, ¿no? Entonces, asimismo, hemos desarrollado atajos para otras cosas que no son tan necesarias para nuestra supervivencia. Estos atajos se llaman heurísticas y su razón de ser es, pues, quitarle peso a esa carga mental. Y al reducir esa carga mental, pues podemos cometer el error de incurrir en una serie de sesgos. ¿Qué son los sesgos? Pues inclinaciones que bien pueden ser en favor o en contra de ideas, de grupos, de objetos o incluso de individuos. Estos sesgos no se eliminan porque son inherentes al ser humano y suelen distorsionar nuestra percepción. Entonces, ¿qué podemos hacer si no podemos eliminarlos? Simplemente ser estratégicos. Y cuando digo que debemos ser estratégicos, me refiero a que debemos estudiarlos, a que debemos identificarlos y entonces, una vez los hayamos conocido y sepamos verlo en nosotros y verlos en los demás, vamos a poder mitigar sus daños, porque recuerda, no los podemos evitar. Algunos de los artículos que yo suelo recomendar para que puedas adentrarte en este proceso son, por ejemplo, el de Outsmart Your Own Biases y el de Before You Make That Big Decision, ambos publicados en Harvard Business Review. Ahora, tú puedes tomar el gran universo de los sesgos, ese que viste en esa rueda enorme que te presenté anteriormente, pero también puedes ir directamente a los que afectan áreas particulares o las áreas tuyas de interés. Por ejemplo, si tú eres del área de creatividad o te interesa empujar la innovación dentro de tu contexto, ya sea personal o empresarial, pues debes estudiar estos 15 sesgos que directamente, según el Board of Innovation, van a interferir dentro de esos procesos. Por ejemplo, el sesgo de confirmación, el de proyección, el de autoridad, el de aversidad a la pérdida, el de la falsa causalidad, acción, autoservicio, encuadre, conformidad, tergiversación estratégica, ambigüedad, en favor de la innovación, de anclaje, status quo y optimismo. Ojo, estos son solo 15, pero hay cientos de sesgos ya identificados que puedes estudiar y que puedes identificar cuándo van a entrar dentro de tu día a día. Ahora, más allá de estudiarlos y de mitigar sus daños, yo te invito a que, ¿por qué no?, tratemos de usarlos a nuestro favor. Y una de las soluciones, tanto para mitigar los daños como para el poder usarlos a nuestro favor, está en el utilizar algoritmos, lo cual hoy en día pues, es bastante fácil, porque estamos justo en la era de la inteligencia artificial, donde la creación del contenido, donde las plataformas de machine learning y donde las redes interpersonales son cada vez más fáciles de entrar o de integrar este tipo de tecnologías. El problema es que los algoritmos también reflejan sesgos. Y tú dirás, ¿cómo así? Si son máquinas. Bueno,
La verdad es que los algoritmos reflejan múltiples tipos de sesgos, entre los cuales se encuentran los sesgos de sus creadores, porque recuerda que todavía la gran mayoría de los algoritmos no se hacen solos, y también el de la data con la que fueron alimentados. La inteligencia artificial logra la parte de inteligencia al utilizar grandes datos, grandes pues, grupos de datos para aprender, ¿no? Y dentro de ese proceso de aprendizaje, adivina que también se aprenden los sesgos. Entonces, ahora te voy a dar una serie de ejemplos, porque, como dice nuestro refranero, para muestra un botón, se aprende muchísimo mejor con un ejemplo, ¿no? Y voy a partir por mi propio entorno, que son los entornos creativos. Por ejemplo, Midjourney, DALL-E, estos generadores de imágenes, se han identificado dentro de ellos el sexismo porque suelen colocar a los hombres en puestos de mayor liderazgo o jerarquía y a las mujeres en puestos mucho menores o de menor rango o, por ejemplo, de asistentes, secretarias y así. Tenemos el edadismo, en donde pues se suele representar a las personas más sabias, más viejas, como que los jóvenes no podemos también tener nuestra dosis de sabiduría. Tenemos el tema de clasismo y conservacionismo. ¿Por qué? Porque vemos las personas que tienen una estética, el aesthetic, muy urbanizado, que es el próximo, ¿no? El del urbanismo, pero que no suelen tener piercings, que no suelen tener tatuajes y que suelen verse como muy uniformes en cuanto a su código de vestimenta y de comportamiento. Y luego el urbanismo, porque generalmente no vamos a ver estos entornos rurales, sino más bien las grandes ciudades dentro de las imágenes que se generan. Cuando nos vamos a los generadores de texto, como ChatGPT o Google Bard, tenemos todas las anteriores prácticamente, más el lenguaje excluyente. Sabemos que hay grupos que han luchado arduamente porque nuestro lenguaje sea cada vez más inclusivo. Sin embargo, cuando no cuidamos lo que resulta de la utilización de la inteligencia artificial, como la data con la que fue alimentada tiene ese lenguaje excluyente, pues también lo van a dar sus resultados. Y me voy ahora a casos, porque quizá tú no eres del entorno creativo, y me voy a casos puntuales y que nos pueden llegar a afectar a absolutamente todos. Por ejemplo, no sé si durante la pandemia o en alguna situación de salud, sea tuya o de alguien querido, has visto este dispositivo que tienes en pantalla. Se llama oxímetro. Y el oxímetro es una chulería que ahora mismo ya están pequeñitos, tú solo te lo tienes que poner en un dedo y te ayuda a medir el nivel de oxígeno en sangre. ¿Qué pasa? Es una tecnología que ha salvado muchísimas vidas, pero se descubrió que tenía un sesgo y es que durante todas las pruebas que se hicieron y en el proceso de desarrollo, la mayoría de los sujetos que se utilizaron para estas pruebas eran de piel clara, con lo que las personas que tienen una tez más oscura, pues no obtienen el mismo nivel de eficiencia en la lectura de sus datos. Entonces, hay una discriminación, pero ¿a qué se debe? A que no se hicieron las pruebas adecuadas para ajustar esa lectura a todo el espectro cromático que podemos encontrar en las pieles. Otro caso son los préstamos para las minorías. Y las minorías pueden ser sociales, pueden ser raciales, cualquier tipo. ¿Qué pasa? Que cuando se desarrollan algoritmos para aprobar los préstamos o ver cuáles son las personas que tienen un índice menor de no pagar, pues se utiliza la data nuevamente. Y si esta data con la que se alimentó dicho algoritmo está sesgada, pues también se va a reflejar en las elecciones que se hagan. Y en este caso particular, ¿qué sucede? Pues que las personas que no tienen un historial crediticio que logre hacer check en todos los ítems de la lista que ese algoritmo está utilizando, pues van a recibir o tasas de interés mucho mayores o directamente se les va a rechazar la oportunidad. ¿Por qué? Pues porque no tienen ese historial crediticio y en algunos casos porque estas personas directamente no están bancarizadas, o sea, no forman parte del sistema bancario. Y luego me voy al caso que sucedió con tanto Amazon como Google. Amazon utilizaba para contratar empleados a uno de sus algoritmos
y este algoritmo había sido alimentado con muchos perfiles. Dentro de ellos, la gran mayoría eran masculinos y por eso se estaban ofreciendo mucho más trabajos a hombres que a mujeres. Igualmente, Google Ads estaba por su parte, y ojo que ambas empresas recibieron temas legales, recibieron demandas por esto que te estoy comentando. En el caso de Google Ads es que se le estaba promocionando más los trabajos de alto nivel, los roles más ejecutivos, más directivos, más gerenciales, a los hombres que a las mujeres. No porque quien ponía el anuncio lo había decidido, sino porque el algoritmo había pues estipulado que esto iba a dar una mayor tasa de éxito. Entonces, quizá tú me dices, ok, Maricha, pero ¿qué más hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Lo que nos toca es mitigar estos sesgos. Y así como podemos aprender a mitigar los sesgos individuales, podemos también mitigar los sesgos algorítmicos. Y el primer paso, como en absolutamente todos los problemas, es reconocer su existencia. Es lo que justo te estoy ayudando a hacer hoy, el día de hoy, ¿no? Luego, debes hacer las preguntas correctas, porque muchas veces los errores que se presentan con estos algoritmos vienen porque quienes los crearon estaban utilizando las preguntas equivocadas. Por ejemplo, no es lo mismo tú decir quién es que más necesita un servicio de salud que tú decir quién es que más va a costarle a una aseguradora cuando utilice un servicio de salud. Aunque es una sutileza, no es lo mismo. Y la respuesta varía dependiendo de cuál es esa pregunta que estemos haciendo. Además, debemos realizar diseños inclusivos. Esto va desde la fase de investigación, a la fase de diseño, a la fase de ejecución. Pretender conscientemente que se incluyan a todas estas poblaciones que deseamos que sean incluidas y que no se nos vaya a escapar ninguna por precisamente los sesgos. Luego, debemos buscar que los datos que estemos utilizando para nutrir, para alimentar, para darle la inteligencia a la inteligencia artificial, sean diversos y representativos. No debemos quedarnos con un solo segmento. Es muy fácil quedarse en el entorno cercano de uno. En mi caso, pues quizá yo utilizaría más perfiles creativos, perfiles de la comunicación, pero ¿qué piensa un abogado? ¿Qué piensa un economista de algo similar? Hay que incluir estos datos, recuerda, diversos y representativos, y corregir los sesgos precisamente cuando estemos preparando las matrices, los Excel o cualquier tipo de formato que estés utilizando para integrar esos datos dentro de tus sistemas o algoritmos. Además, debemos incorporar modelos que minimicen la discriminación, que dentro de su diseño, si ya sabemos que el algoritmo está yéndose hacia, por ejemplo, a los masculinos, pues vamos a ver cómo podemos compensarlo y minimizarlo dentro del diseño de ese modelo, dentro del diseño de la información, para que haya un balance. Igualmente debemos auditar frecuentemente los sistemas y los algoritmos que estamos utilizando, ver cómo está saliendo ese resultado, ese outcome. Y, claro, realizar pruebas de usuario. Ojo, con perfiles diversos. Recuerda el oxímetro, que con hacer pruebas no es suficiente. Debemos procurar que estas pruebas también representen esa diversidad que puede tener nuestra audiencia. También debemos colaborar entre disciplinas. Yo puedo tener un punto de vista, pero la profesora Alicia, el profesor Loni, la profesora Lourdes pueden tener otra perspectiva. Y conforme vamos colaborando entre disciplinas, pues ayudamos a que esos sesgos se vayan reduciendo, porque cada uno desde sus experiencias y su expertise, pues va a poder decirte o identificarlos con mayor facilidad. Y finalmente, hay que hacer todavía un control de calidad. Y ese control de calidad debe ser hecho por los seres humanos. Debemos revisar qué tenemos, qué deseamos, cuáles son los objetivos y cuál es el resultado que estamos obteniendo. No conformarnos con una revisión superficial, sino hacer un auténtico control de calidad. Así sea con un texto que escribiste con ChatGPT o con una imagen válida. ¿Está haciendo esto representativo? ¿Está haciendo esto inclusivo? ¿Está esto contribuyendo a que realmente no sigan perpetuándose los sesgos que tanto hemos luchado como sociedad para reducir?
Esto ahora mismo queda en nuestras manos. Y habiendo dicho esto, espero que te hayas llevado algunas ideas frescas, algunas ideas nuevas, quizá que te cuestiones un poquito más el uso que estás haciendo ahora de la inteligencia artificial y que recuerdes que los sesgos, aunque están ahí, también pueden ser utilizados a tu favor. Muchísimas gracias, yo soy Maricha Martínez Sosa y si quieres conectar conmigo, comentarme qué te ha parecido esta intervención o hacerme alguna pregunta, pues aquí te dejo mi contacto, escanea el código y nos vemos en línea. Chao, chao.